lo cual se estima ineficaz porque el tipo administrativo de actos anticipados de campaña no requiere la demostración de un resultado concreto, dado que se trata de un tipo administrativo de mera conducta o de puesta en peligro del principio de equidad, como ocurrió en la especie. En el proyecto se propone declarar infundada la aseveración de que se le debió imponer una amonestación sobre la base de que ya cesó la propaganda denunciada, debido a que la sanción busca inhibir la comisión de actos futuros similares a un tiempo futuro, indeterminado o indefinido, y no a la ya clausurada etapa de precampaña del actual proceso electoral, como sostiene el actor. Por otro lado, se estima infundada la afirmación de que no probó con pericial que la publicidad fue difundida en vías de amplia afluencia vehicular y de transeúntes. Se propone declarar infundado el agravio porque para determinar la ubicación de la propaganda denunciada, la autoridad se basó en la referida fe notarial ofrecida por el denunciante, en la cual se especificaron, entre otras, las calles de Zaragoza, Corregidora, 5 de Febrero, Avenida Revolución, Constituyentes y Paseo Constituyentes, que son ampliamente conocidas por la generalidad de la población queretana y cuya importancia constituye un hecho notorio que no requiere de conocimientos especializados. El actor estima que es errónea la aseveración de que las características de la propaganda localizada en los MUPIs y su ubicación permitió que fuera visible por transeúntes y automovilistas, ya que los automovilistas no pueden dar lectura a la propaganda y conducir al mismo tiempo, por lo cual en su concepto resulta incomprensible que el 100% de estos y todas las personas que transitaron en estos sitios dieran lectura a la publicidad. Es infundado el agravio del actor, en el sentido de que la autoridad sostuvo que, derivado de las características de la propaganda localizada en los MUPIs y en el espectacular, así como su ubicación y las dimensiones de la publicidad, permitió que fuera visible por los transeúntes y automovilistas, no por todos ellos, como alega el promovente. De igual forma, el actor alega que le causa agravio la afirmación de que la autoridad carece de sustento probatorio respecto a la temporalidad de la propaganda electoral, pues solo indica que los MUPIs estuvieron expuestos a partir del 18 de febrero, pero no acredita hasta qué fecha. Además, aduce que se consideró una referencia de un salario mínimo inexacta. En el proyecto se estima fundado lo alegado por el actor, ya que la única probanza que obra en el expediente de origen para demostrar la existencia de la publicidad denunciada relativa a los llamados MUPIs es el acta notarial expedida el 18 de febrero, donde se hizo constar la existencia de 27 MUPIs que contenían propaganda alusiva al Partido Acción Nacional. Sin embargo, no existe probanza que permita demostrar el tiempo durante el cual permaneció esa publicidad, y por el contrario, está probado que cuando se realizó la inspección preliminar por la autoridad, es decir, el 3 de marzo, ya no se encontraba aquella, de tal manera que, como lo afirma el actor, la responsable no estuvo en condiciones de precisar el lapso durante el cual se ejecutó la conducta infractora. Por lo anterior, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, que en el caso particular se traduce en que solamente debe tenerse por probado un día de exhibición, lo cual debió valorar la responsable como un atenuante y que es suficiente para modificar la determinación impugnada. Asimismo, el actor dice causarle agravio que la conducta sea tasada en un porcentaje cercano al máximo que establece el artículo 246, fracción 1, inciso B, de la ley electoral local, pues la autoridad responsable desestimó que la conducta no fue reiterada y por ende dejó de considerar esa circunstancia para individualizar la sanción impuesta. Como se explica en el proyecto, es acertado el agravio, pues la ausencia de reincidencia debe impactar en el grado del ilícito, por lo cual se propone modificar en esa parte el acto reclamado. Finalmente, se considera infundado el agravio que se calculó indebidamente el monto de la multa, pues se tomó como referencia el salario mínimo vigente al momento de resolver y no vigente al momento de ocurrir los hechos. En esta tesitura debe revocarse esa parte de la determinación para que la responsable emita otra en la que, en forma fundada y motivada, determine nuevamente el grado de la infracción y el monto de la sanción, tomando en consideración los aspectos ya precisados. En consecuencia, en el proyecto se propone modificar la resolución impugnada de 15 de abril del 2015, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? ¿Ninguna? ¿Magistrado? Por mi cuenta tampoco la habrá. Al no haber intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado.
Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con la afirmativa. Gracias, magistrado. Magistrado José Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Es mi ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-53/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuentas se resuelve, único, se modifica la resolución impugnada al tenor de lo dictado en este fallo. Pido al secretario Eduardo Alarcón Avendaño dé cuenta de manera conjunta con los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP 56 y 59 del 2015, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con los recursos de apelación 56 y 59 de este año, promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, respectivamente, en contra de la resolución de los procedimientos especiales sancionadores instaurados en contra de Manuel Pozo Cabrera y el Partido Revolucionario Institucional, en la que el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro consideró inexistentes las infracciones a la normativa electoral, ya que las conductas denunciadas no se traducen en actos anticipados de campaña. La controversia surge a partir de la publicación en diarios de circulación estatal de propaganda con la imagen de Manuel Pozo Cabrera, quien entonces se encontraba inmerso en el proceso de selección interna del Partido Revolucionario Institucional para la presidencia municipal del Ayuntamiento de Querétaro. En consideración del Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, estas publicaciones se reputaban como actos anticipados de campaña, por lo que presentaron denuncias en contra del entonces precandidato y el partido político en el que milita. Tras acumular las denuncias por su evidente vinculación, el Consejo General consideró inexistentes las infracciones denunciadas. En el proyecto se propone la acumulación de los recursos de apelación para evitar resoluciones contradictorias debido a que se combaten una misma resolución. En el estudio de fondo, la ponencia propone declarar infundado el agravio del Movimiento Ciudadano respecto a que la Autoridad Administrativa Electoral no ejerció sus facultades de investigación, ya que de las constancias del expediente se puede advertir que sí requirió diversa información solicitada por la denunciante en apego al artículo 13, fracción sexta del Reglamento del Procedimiento Especial Sancionador queretano. En el proyecto se propone calificar como infundados los agravios hechos valer tanto por Movimiento Ciudadano como por el Partido Acción Nacional, respecto a que en el caso concreto se actualizaba el elemento subjetivo, es decir, que los anuncios promovían la candidatura de Manuel Pozo Cabrera en la contienda constitucional y no en la interna. En opinión de la ponencia, la autoridad responsable actuó correctamente al considerar que las publicaciones denunciadas no infringían la normatividad electoral debido a que se expresa claramente que el denunciado tenía el carácter de precandidato y se dirigía a la militancia priista. En consideración de la ponencia, le asiste parcialmente la razón al Partido Acción Nacional cuando señala que en el estudio de la propaganda realizada en los procesos de selección interna deben valorarse sus elementos para establecer si es o no posible advertir que están relacionados a un proceso de selección interna. Efectivamente, en el proyecto se sostiene que, contrario a lo establecido en la resolución impugnada, es necesario valorar la forma en la que la propaganda señala su pertenencia a una precampaña, a fin de evitar que se defraude al espíritu de la ley mediante expresiones imperceptibles que confundan a la ciudadanía. Empero, en el caso concreto, y debido a que la propaganda fue publicada en un medio impreso que por su naturaleza es observado a corta distancia por quien lo lee, en la propuesta se considera que las indicaciones del carácter de precandidato de Manuel Pozo Cabrera y de que se trataba de un proceso interno del Partido Revolucionario Institucional, si bien tenía un tamaño menor, eran perceptibles por lo que no se reputan como actos anticipados de campaña. Como resultado de lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. ¿Se la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado? Muchas gracias. Secretario, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? ¿Magistrado? 56. Sí, muy breve. En este asunto, lo que se controvierte son unas inserciones en distintas
notas periodísticas en las que aparece un actual candidato a la presidencia municipal del estado de Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, en las que se hace alusión a un procedimiento interno de selección de candidaturas. Desde mi punto de vista, estas inserciones están todavía autorizadas por la ley, aunque sí quisiera referir que digamos que por unos cuantos grados están muy aproximados a ser ilegales. Y quisiera yo dejar esto en un mensaje muy claro. Los actos anticipados de precampaña están limitados a que se dirijan exclusivamente a la militancia. Entonces, su razón de ser es lograr convencer al interior del partido que esta es la persona adecuada para encabezar una candidatura. Su finalidad principal es convencer a los integrantes del partido, a quienes sean, ya sea una selección por militancia o una selección por consejo, comisión, por asamblea, a esos integrantes de que esta es la mejor opción para encabezar una candidatura. De tal manera que lo que pide la ley es que este tipo de propaganda esté dirigida solamente a ese tipo de personas. Sin embargo, en primer lugar, esta propaganda que se denunció no estaba dirigida solamente a los partidos, porque se publicó en un periódico que es de acceso público en general, al público en general. De tal manera que ahí todavía tenía que ser más escrupulosa este tipo de propaganda. El hecho es que los elementos principales de esta propaganda son textos dirigidos a la generalidad del público y los otros textos, que son los más pequeños de todos, sí aclaran que se trata de una precandidatura y que está dirigido a los militantes. Yo digo que todavía es legal porque se alcanzan a percibir estos textos, aunque también se alcanza a percibir evidentemente que le dio la menor importancia a esas aclaraciones. Pero eso de darle menos importancia todavía no está considerado ilegal. No es tan poca importancia la que le dio que sí se alcanzan a percibir, y por eso todavía considero que están dentro de los parámetros de ley, aunque insisto, pues ojalá y en un futuro pudiéramos ser más escrupulosos en estos temas y los precandidatos le dieran la importancia que tiene dirigirse solamente a sus militantes, a sus integrantes del partido y no a toda la ciudadanía. Por lo pronto, este asunto está dentro de los márgenes legales y por tanto apoyaré el proyecto que somete a nuestra consideración la presidenta. Gracias, es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna intervención? No, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrada. Bien, como ya se ha mencionado tanto en la cuenta como en voz del magistrado, estamos frente a dos recursos de apelación que promueven tanto el PAN como Movimiento Ciudadano en contra de Manuel Pozo y del Partido Revolucionario Institucional por la difusión de la imagen de Manuel Pozo en algunos medios de comunicación impresos locales. Los agravios que hacen valer los partidos políticos, tanto el PAN como Movimiento Ciudadano, son: uno, que la autoridad responsable, es decir, el Consejo General, no ejerció sus facultades de investigación; dos, indebida interpretación de las disposiciones concernientes a los hechos denunciados; y tres, indebida valoración de pruebas. Bueno, aquí me omití. Se presenta la denuncia, el Consejo resuelve, y contra esa resolución, que considera que no existen no existe esa vulneración, es que se interponen los recursos de aclaración. Entonces, aquí efectivamente se habla de tres medios de comunicación, que son el Noticias, el Diario de Querétaro y el periódico AM. La autoridad responsable considera, en la valoración que hace, en el análisis que hace al interpretar las disposiciones, que no son actos anticipados de campaña, toda vez que del texto de estos medios, de esta difusión, se puede observar que se señala que es precandidato y que va dirigida esa difusión a los miembros del partido, quienes estén interesados en este proceso interno. Entonces, que señala la autoridad responsable que no existe, no estamos frente a actos anticipados
de campañas, ya que se desarrolla, ya que cumple con los elementos personal, temporal y subjetivo. Personal, se difunde una imagen; temporal, hay un periodo de campaña, podría ser anterior al inicio del periodo de campañas, pero no se actualiza el último elemento, toda vez que la intención es dirigirse a las personas interesadas relacionadas con el partido político correspondiente. Resuelve el Consejo contra esa resolución, se interponen estos medios de impugnación, y este tribunal considera que debe confirmarse la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, toda vez que son infundados los agravios, es decir, en relación a que la autoridad responsable no realizó su facultad de investigación, pues no le corresponde, le corresponde a la parte, al denunciante. En cuanto respecta a la indebida interpretación de las disposiciones, se considera que sí han sido interpretadas de manera correcta, considerando estos tres elementos que ya han sido dictados como condiciones por sala superior. Y en cuanto respecta a la indebida valoración de las pruebas, este tribunal considera que es un agravio parcialmente fundado pero insuficiente para revocar el acto impugnado, toda vez que efectivamente, y como ya se mencionó, hay una diferencia entre imagen y diferentes tipos de mensajes en el texto, y se considera que debió haberse realizado un análisis integral. Bien, en razón de estos señalamientos, se está confirmando, se propone en este proyecto confirmar la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Si no existe alguna otra participación, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. De acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-56/2015 y TEQ-RAP-59/2015 fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a dichos recursos de apelación, se resuelve: primero, se acumulan el expediente 59 al 56 por ser el más antiguo, y en consecuencia glósese copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo al expediente atraído. Segundo, se confirma la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para resolver los expedientes IEEQ/PES /117-2015 y su acumulado IEEQ/PES /131-2015. Pido en este momento al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-57/2015, turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación identificado con la clave TEQ-RAP-57/2015, promovido por el partido Movimiento Ciudadano en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante la cual se determinó la inexistencia de las conductas denunciadas referentes a la utilización de símbolos religiosos e inequidad en la contienda. Ahora bien, se considera que el partido político actor únicamente controvierte la resolución señalada en cuanto a la conducta relacionada con la utilización de símbolos religiosos, supuestamente cometida por el entonces precandidato del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Pozo Cabrera, para lo cual aduce que existe una violación a los principios constitucionales de legalidad y laicidad, y señala como agravios los siguientes: 1. Indebida valoración de pruebas. 2. Indebida motivación. Por lo que respecta al primero de los agravios, en específico a la afirmación referente a que el Consejo General no se pronunció sobre la aparición de un inmueble utilizado como templo en la religión católica, se propone no conceder la razón al impetrante por las siguientes razones. En la resolución ahora impugnada, el Consejo General sí realizó un estudio pormenorizado de la propaganda denunciada, para lo cual examinó la totalidad de las probanzas aportadas, en especial el video al que hace referencia el denunciante, y por tanto sí tomó en cuenta la aparición de un inmueble utilizado para el culto de la religión católica en la propaganda denunciada,
Sin embargo, la sola aparición de dicho edificio en el contexto del video no fue suficiente para acreditar la conducta denunciada, debido a que no se evidenció el uso y alusión de símbolos religiosos que refiere la parte denunciante. Además, tampoco se demostraron conductas persuasivas dirigidas hacia el electorado que establecieran una vinculación a aspectos religiosos y o manifestaciones o alusiones tendentes a generar en el electorado una idea de votar a favor de un candidato o fuerza política alguna a través de la supuesta alusión de los referidos aspectos religiosos. Además del mismo video, se puede apreciar la imagen extensa de una ciudad en la cual se visualiza un inmueble utilizado para culto religioso por escasos 6 segundos. Sin embargo, no menos verídico resulta que la misma es presentada de forma integral en la arquitectura de la ciudad que se observa. De ahí que se puede estimar que el objeto central de esta propaganda no es el de mostrar el edificio religioso, con el objeto de vincular al precandidato con la Iglesia Católica, ya que del mismo se visualiza que el contexto panorámico de la ciudad. Además, el hecho de que se aprecie en el video de referencia la imagen del templo de que se habla, bien puede obedecer a las circunstancias de que ese edificio forma parte del entorno del lugar en el que se realizaron las tomas del video. Ahora bien, por lo que respecta a las alegaciones de la actora referentes a que el Consejo General no realizó un estudio específico y concatenado de los medios de prueba aportados y no tomó en cuenta la gravedad de la conducta denunciada, la cual fue difundida en redes sociales, Facebook y YouTube, lo que por sí solo llevaría a la responsable a la convicción de la utilización de símbolos religiosos en la propaganda denunciada, en el proyecto se propone desestimar el argumento de la parte actora, como se precisa a continuación. El Consejo General, dentro de la resolución impugnada, estudió diferentes medios probatorios aportados por la parte denunciante, lo que hace concluir que las mismas sí fueron valoradas por el Consejo General al momento de dictar la resolución que ahora es motivo de controversia, ya que se clasificaron y describieron de manera detallada, señalando los elementos visibles tales como objetos, personas y lugares. Asimismo, se realizó la transcripción de los diálogos utilizados. Todo ello fue analizado de manera posterior bajo las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia consagradas en el artículo 47 de la Ley de Medios de Impugnación Local. Asimismo, el Consejo General estableció que de las pruebas aportadas por la parte denunciante, ahora actora en el presente medio de impugnación, analizadas de forma individual y en su conjunto, no acreditaban alusiones o manifestaciones de carácter religioso de ningún tipo, mucho menos que el denunciado Manuel Pozo Cabrera haya realizado alguna expresión con tal carácter, por lo que los hechos denunciados no podían ser considerados por sí mismos violatorios de la normatividad electoral, sino que tendrían que haber sido sustentados con elementos probatorios que lo acreditaran. Del mismo modo, el Consejo General analizó el hecho referente a que la publicidad denunciada haya sido difundida en redes sociales, lo cual concluyó no influyó en la existencia de la conducta denunciada, pues ha sido criterio de la Sala Superior que la colocación de contenido en páginas de Internet no conlleva a una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación pasivo y al que solo tiene acceso después de manifestar una clara intención de acceder a esa información. Con respecto al agravio identificado con el número 2, consistente en la indebida motivación del acto impugnado, se propone declarar inoperante tal agravio. Lo inoperante deriva del hecho de que el accionante hace descansar sus alegaciones en los motivos de inconformidad relacionados con la indebida valoración de pruebas, es decir, parte de una premisa falsa de que la conducta denunciada se encuentra acreditada, lo cual fue desestimado anteriormente por este tribunal. Ello conduce a concluir que el motivo de disenso que se analiza resulta ineficaz en la misma medida, dado que de ninguna manera resultaría procedente, fundado o operante lo que en dicho agravio se invoca. Consecuencia de lo anterior, se propone confirmar la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es cuanto, señora y señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Sí, brevemente, Presidenta, gracias. Nada más es señalar que es o pareciera una exageración, en este caso de la protectora, sin quererlo calificar como tal, sino más bien, no nada más porque en el video que se menciona con el entonces precandidato Manuel Pozo Cabrera, es una panorámica. Dentro de esa panorámica de escasamente 4 segundos, 5 segundos que aparece en el video, pues no pudiera determinarse, no pudiera influir
propiamente con los electores. Entonces, creo yo que es una cuestión que, como ya bien se ha mencionado, Sala Superior ha fijado criterio y aunque se mencionan en este caso por la actora ciertos precedentes del Poder Judicial de la Federación, también es que han sido casos totalmente distintos, son contextos totalmente diferentes. Entonces considero y pongo a su consideración, valga la redundancia, el que es meramente un video muy corto en donde en una panorámica, dentro de esa panorámica que se observa, aparece la cúpula de la iglesia, pero no parte de ahí, vamos, no se centra el mensaje, no hay un mensaje que esté ahí fijando la cámara, ¿no? Sino que dentro de la totalidad de esa vista panorámica que se hace aparece la cúpula de la iglesia, y considero que no da elementos suficientes esta prueba, este video, para considerar que se estén utilizando símbolos religiosos solamente porque en esa toma aparece, entre muchas otras cosas, calles, casas, vehículos, personas, la cúpula de una iglesia. Es cuanto, Presidenta, por eso es que yo propongo confirmar la resolución emitida del Consejo General que se dictara en su momento. Gracias, magistrada. ¿Magistrado? Bien, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de Es mi Penta. propuesta, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Como si fuera mía. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-57/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuenta, se resuelve. Único, se confirma la resolución dictada por el Consejo General dentro del expediente IEEQ-PES, /139/2015. Pido, secretario Eduardo Alarcón Avendaño, de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-60/2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 60 del presente año, interpuesto por el Partido Humanista, por conducto de su representante propietario del citado instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien controvierte la resolución dictada el 6 de mayo de 2015 por el indicado órgano administrativo electoral, que determinó conceder la sustitución de la primera fórmula de la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional de dicho partido político para contender en el proceso electoral ordinario 2014-2015. En primer término, es conveniente precisar la siguiente secuencia de hechos. El 20 de mayo del año en curso, Ignacio Iris Salomón, ostentándose como coordinador ejecutivo nacional de la Junta de Gobierno Nacional de Gobierno del Partido Humanista, presentó ante este órgano jurisdiccional escrito de desistimiento del presente medio de impugnación, mismo que fue ratificado personalmente ante este tribunal el 22 de mayo siguiente. En atención a que el medio de impugnación había sido presentado por el representante propietario del Partido Humanista ante el Consejo General, la magistrada ponente le dio vista para que manifestara lo que su derecho conviniera. El 24 de mayo siguiente, el indicado representante desahogó la vista otorgada solicitando que no se diera trámite al desistimiento presentado, solicitando que se continuara con la prosecución del juicio. En la misma fecha, la magistrada ponente acordó reservar para que el Pleno determinara lo conducente. En ese sentido, se propone no acordar favorablemente el escrito de desistimiento en atención a que, si bien es cierto, este fue presentado por el Coordinador Ejecutivo Nacional de la Junta de Gobierno Nacional del Gobierno del Partido Humanista, en uso de las facultades que le conceden sus propios estatutos, particularmente el artículo 47, fracción segunda, que le otorga representación legal ante toda clase de autoridades, también lo es que el representante propietario ante el Consejo General, en la vista que se le concedió, se opuso a que se concluyera la instancia por dicho medio. En efecto, en el proyecto se razona que existen dos funcionarios partidistas quienes detentan representación del Partido Humanista ante ese tribunal electoral, el representante ante el órgano administrativo y el coordinador ejecutivo, quienes tienen posiciones adversas en relación a la prosecución del presente juicio.
De ahí que, ante lo opuesto de los planteamientos de ambos representantes del instituto político aludido, en aras de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia del Partido Humanista, que es un mandamiento de orden público e interés general para este órgano jurisdiccional, se propone no acordar favorablemente el escrito de desistimiento y realizar el análisis de la demanda. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundados los motivos de inconformidad y consecuentemente confirmar el acto impugnado. La parte actora señala que la autoridad responsable fue omisa en dar las razones y fundamentos del por qué tuvo por reconocida la actuación de quien realizó las situaciones de las candidaturas aprobadas por el Consejo General. Se estima que no le existe la razón en atención a que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable expresó los preceptos legales que estimó aplicables en relación a la personería de quien realizó la solicitud correspondiente, además de que se realizó el análisis de dichos preceptos razonando que la existencia de un documento suscrito por el Coordinador Ejecutivo Nacional en el que acordaba las sustituciones correspondientes era suficiente para tener por probado que ésta había sido efectuada por la persona facultada para ello, pues los propios ordinales que señaló la autorizaban para tomar las decisiones que juzgara convenientes para el partido político, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo. En cuanto a las manifestaciones de la parte actora, en las que señala que la autoridad responsable no realizó un análisis exhaustivo de las pruebas ofrecidas, al tiempo que aplicó de manera inexacta los artículos 4, 194, 199, 201 y 202 de la Ley Electoral, así como el séptimo transitorio de los estatutos, se estima que igualmente no le asiste la razón a la demandante. En el proyecto se razona que la pretensión de la parte actora se basa en una premisa inexacta cuando afirma que José Reyes Holguín Rangel fue quien realizó las sustituciones de la primera fórmula de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional. Lo anterior, pues tal como lo precisó el Consejo General al emitir el acto impugnado, la determinación de sustituir a Ameida Xiomara Molina Gudiño y Rocío Olvera Terrazas por Teresita Calzada Rovirosa y Ameida Xiomara Molina Gudiño en las candidaturas a las diputaciones propietaria y suplente respectivamente por el principio de representación proporcional en primer lugar del orden de prelación de la lista presentada por el Partido Humanista para contender en esta actividad federativa, fue emitida por el Coordinador Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 47, fracción 11ª de los estatutos, razones que además no fueron controvertidas por la parte actora. Igualmente, la ponencia estima que no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma la autoridad responsable violentó su garantía de audiencia en atención a que no se le dio vista con la solicitud de sustituciones presentada, además de que el Consejo no tomó en consideración sus manifestaciones vertidas en la sesión correspondiente. Ello se considera así, pues se razona que si bien la sustitución de candidaturas puede implicar un acto de privación, este lo puede ser respecto a dichas ciudadanas y no en relación al propio instituto político que realizó las sustituciones. Además, por cuanto ve a las manifestaciones realizadas por la parte actora, se considera que no le asiste la razón, porque estas fueron replicadas por el secretario ejecutivo del Consejo General en términos del Ordenanza 66 de la Ley Electoral y escuchadas por las y los integrantes del Consejo General, quienes emitieron su voto en conformidad con el diverso 79, párrafo primero del citado ordenamiento, a favor de la aprobación de la resolución de sustitución de candidaturas sin modificación alguna. Finalmente, en cuanto a las expresiones de la parte actora relacionadas con lo que denominó una vulneración al principio de irretroactividad de la ley, las mismas son insuficientes para lograr la revocación del acto impugnado, pues con ellas pretende que no cobre aplicación el artículo séptimo transitorio de los estatutos, relacionado con la potestad de la Comisión Política Nacional de designar en el actual proceso comicial a la primera fórmula de la lista de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en la entidad federativa. En tanto, en el caso que nos ocupa, se analiza la aprobación de sustituciones realizadas según lo precisa la autoridad responsable, sin que la parte actora lo hubiese controvertido por el Coordinador Ejecutivo Nacional del Instituto Político en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 47, fracción 11ª de la citada normativa partidista. De ahí que se estime procedente confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? No, presidenta.
Nada más, Presidenta, es un asunto muy interesante, es un asunto relevante porque es un asunto que curiosamente quienes no se quejan son quienes renunciaron y es un asunto entre partido nacional y partido local siendo el mismo partido. Entonces no deja de llamar la atención que hay asuntos que aun cuando llevamos ya más de 100 resueltos, todos y cada uno de los asuntos son nuevos, todos y cada uno tienen su contexto y este es uno de ellos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, magistrada. Cierro mi proyecto y toda vez que ya se dio la cuenta no haré manifestación alguna. Y pido entonces al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Conforme. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-60/2014 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuentas, se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de controversia el acto impugnado. Secretario Ismael Camacho Herrera, solicito de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-61/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado. Doy cuenta con el recurso de apelación 61 de este año, promovido por César David Arelo Leal y Rafael Vázquez Díaz, contra la resolución de reencauzamiento y desechamiento de su denuncia y o exigencia ciudadana. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios expuestos por la actora respecto a que no era exigible jurídicamente solicitar que se acreditara su personalidad o estatus de ciudadano. Lo anterior, pues la personalidad es un atributo inherente al ser humano y por ese simple hecho se es titular de derechos fundamentales, como lo son los de índole electoral. La exigencia de probar la personalidad equivale a probar la misma existencia de las personas, lo cual es inaceptable e innecesario para sustanciar el medio de impugnación. Por otro lado, si la responsable confundió el derecho al reconocimiento de la personalidad con el concepto procesal de la personería, tampoco justifica que se le exija acreditar esa calidad, ya que los actores comparecieron por derecho propio en defensa de los derechos de los cuales son titulares y no en representación de otros sujetos de derecho. Respecto a la ciudadanía, que la responsable consideró indispensable para probar, para efectos de sustanciar el recurso de reconsideración, dicha situación jurídica debe presumirse con base en el principio de buena fe, incluso con la simple manifestación de autorreconocimiento que hagan por sí mismas las personas adultas. La persona que se ostenta como ciudadano no debe acreditar esa calidad, habida cuenta que no existe disposición expresa que así lo prescriba, sino que es un concepto jurídico que se debe presumir, siendo que si la responsable considera que las personas que comparecen no tienen esa calidad, es a esta a quien concierne probarlo. Lo anterior, debido a que no existe alguna norma que prevea cuál es el documento o prueba idónea para acreditar la ciudadanía. Ahora bien, en plenitud de jurisdicción, este Tribunal Electoral procede a declarar fundados los agravios planteados por los actores respecto a la campaña de promoción cuestionada. La propaganda carece de fundamentación y motivación por lo siguiente. Los actos jurídicos de aprobación de las campañas de promoción del voto constituyen propaganda oficial y por ello su estrategia y contenido deben fundamentarse y motivarse razonadamente para constatar que son respetuosos de los derechos fundamentales. Ese tipo de publicidad debe estar respaldado con un estudio técnico que permita justificar la validez del mensaje, su contenido y forma de presentación. La publicidad, el mensaje y los elementos a través de los cuales se comunica información a la población debe ser clara, completa, comprensible, con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada. La publicidad oficial no puede ser engañosa, inducir al error a sus destinatarios y no debe estigmatizar sectores opositores o formas de vida no normalizados o críticos del gobierno, pues su propósito es la utilidad pública. Por otro lado, si los partidos como entes de interés público y candidatos tienen prohibido realizar propaganda negra o proferir expresiones en cualquier modalidad que puedan afectar los derechos fundamentales, es inconcuso que dicha norma debe ser aplicable a las autoridades que organizan las elecciones. En ese sentido, sus campañas deben ser un canal de comunicación y educación
tendiente a la concientización del voto, sin que sea tolerable utilizar expresiones que discriminen o profieran exclusión por alguna razón o motivo. En conclusión, la publicidad oficial en materia electoral, vinculada a la promoción del voto, deberá fomentar pacíficamente y con respeto a los derechos humanos la participación de los ciudadanos en la vida democrática y electoral de la nación, a través de los medios idóneos y mensajes claros y adecuados a los fines legítimamente perseguidos. En el caso, las pruebas no revelan el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación de esa publicidad, ello con independencia de que la propaganda autorizada constituye una propaganda engañosa no solo en el sentido jurídico, sino de manera textual y pragmática. Finalmente, el análisis del mensaje contenido en dicha propaganda se estima que su contenido y forma de presentarla no encuentran justificación jurídica y que por ende debe ser retirada de inmediato. En efecto, lo que alegan los actores es acertado porque se envía un mensaje engañoso en el sentido de que existe una relación causal entre no votar y tener vigencia vital. No puede haber relación de causa-efecto entre el acto de sufragar y el acto de existir, así sea biológica o jurídicamente. Este condicionamiento no es más que una construcción retórica que condiciona el reconocimiento de la vida material y legal a un acto desvinculado de esas circunstancias que es el de votar. Es retórica porque incurre en la falacia de falsa consecuencia o afirmación del consecuente, en la medida que es una evidencia incuestionable el hecho de que no votar no es condición necesaria ni suficiente ni contribuyente para perder la vida o para ser sujeto de derechos y obligaciones. En lógica, los argumentos de este tipo son inválidos porque la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión y suelen también ser inválidos si el antecedente es falso. En virtud de todo lo expuesto, se revoca el procedimiento por el cual se aprobó la estrategia publicitaria denominada "Si no votas, no existes", para los efectos precisados en el fallo. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Sí. Adelante, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues este es de los asuntos más interesantes que me ha tocado resolver pues en mi vida profesional, porque está vinculado con la auténtica participación ciudadana en la configuración de políticas públicas. Es decir, si algo he defendido yo es que debemos redignificar la posición que en una democracia tienen los ciudadanos. No hacer la democracia a espalda de las y los ciudadanos, sino que las instituciones políticas de nuestro país, las instituciones que en general nos dedicamos al derecho electoral, no debemos olvidarnos que la figura central de nuestro sistema democrático son los ciudadanos y que no podemos decidir al margen de los intereses públicos y altos que tienen los ciudadanos. Y en este caso, lo que yo veo detrás de un asunto como este no es más que los derechos de los individuos que conforman nuestra sociedad. Los derechos, ¿exactamente qué derechos? El derecho a la información, el derecho a recibir un trato digno en la información gubernamental, en la información institucional, aplicando no mis propios gustos, ni lo que a uno se le ocurra, sino estándares internacionales, que es lo que yo propongo en este proyecto. El hecho es muy claro, un par de ciudadanos cuestionan la estrategia de promoción del voto implementada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, una campaña denominada "Si no votas, no existes". Y la cuestionan porque consideran que es contraria al artículo 2 y 7 bis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que establecen el deber no solo del instituto, sino de las autoridades electorales y en general de cualquier institución, la obligación de fomentar la participación ciudadana en la democracia. Es un deber, como sabemos, legal, fomentar y propagar la participación del sufragio de los ciudadanos, el hecho de que acudan a las urnas. Sin embargo, el tema es cómo lo vamos a hacer, qué medios tienen las autoridades para difundir esta promoción del voto, cómo lo van a hacer y con qué medios. Y esta es la verdadera pregunta. Los dos ciudadanos que acudieron ante el Instituto Electoral consideran que los medios y las formas y los modos utilizados
no son adecuados en nuestro sistema democrático. Y ese es el planteamiento de fondo que yo propongo abordar. Previo a ello, hay aspectos formales que ameritan una reflexión. Vamos a ver, y quisiera yo exponerles a ustedes y al público que hoy nos acompaña en qué consisten. En primer lugar, el escrito que dirigen los ciudadanos al instituto está encauzado para que lo resolviera el Consejo General, pues se supone fue el que aprobó esta estrategia de publicidad. Este escrito que ellos dirigen, que es una petición exigencia, le llaman ellos, es para que se ordene el retiro inmediato de la propaganda si no votas no existes. Sin embargo, quien recibió este documento se lo turnó al titular de la unidad, y este titular de la unidad de lo contencioso electoral decidió desechar el recurso por dos razones. Una, porque consideró que los promoventes no acreditaron la ciudadanía, y dos, porque no acreditaron la personalidad. Yo quisiera pronunciarme acerca de estos dos conceptos. En cuanto a la personalidad, pues hay que admitir que las legislaciones procesales en México no han sido pulcras en el manejo del concepto de personalidad, las normas procesales. Es muy común que los abogados, el foro y también las leyes utilicen la palabra personalidad equivalente a la palabra personería, siendo que técnicamente son dos conceptos totalmente diferentes. La personería es un concepto meramente procesal y tiene razón de ser cuando una persona acude en nombre y representación de otra a un procedimiento, al trámite de un juicio o de un procedimiento en general. No tiene sentido hablar de personería cuando acude alguien directamente, porque ahí pues hay interés jurídico personal, hay legitimación en la causa, no legitimación en el proceso, y por ende pues es innecesario exigirle a una persona que acredite que está yendo por sí misma a un procedimiento. Es innecesario el concepto de personería cuando alguien acude por sí mismo, como en el caso ocurrió. Los ciudadanos actuaron y promovieron por sí mismos. De tal manera que ese concepto de personalidad al que se refiere el artículo 25 de la ley electoral y que es con base en el cual desechó la autoridad responsable, pues no es adecuado, porque estas personas acudieron por sí mismos, de tal manera que no tenían por qué acreditar la representación, dado que no iban en nombre de otros. El concepto de personalidad es un concepto mucho más complejo y más completo. Es un concepto de carácter sustantivo, no procesal. El concepto de personalidad incluso ha sido reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el derecho de los derechos, es decir, el derecho a tener derechos. La personalidad es el derecho mayor, digamos, el hermano mayor de todos los demás derechos, porque parte del reconocimiento de la existencia de las personas. El solo hecho de existir impone el deber de respetar el derecho de la personalidad, los atributos de la persona, tener un nombre, un domicilio y ser centro de imputación de derechos y obligaciones. El derecho a la personalidad es el derecho de los derechos, porque con este derecho se nos permite expresamente, dice la Comisión Interamericana, existir jurídicamente, ser un centro de imputación jurídica. De tal manera que ese concepto no es dable utilizarlo para desechar una petición, debido a que sería tanto como negar la existencia de las personas, los derechos pristinos de un ser humano, que los tiene por el simple hecho de serlo. Por esta razón, esta determinación del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso es claramente inconstitucional y contraria a la concepción convencional que se tiene acerca de la personalidad, de la existencia de las personas. El otro argumento, que es el hecho de que no acreditaron ser ciudadanos, es también un asunto muy importante. Ya Sala Superior, desde la anterior integración, se ha pronunciado acerca del hecho de que no existe en México todavía una carta de identidad ciudadana o una prueba única que demuestre la ciudadanía de las personas. En México solemos usar la credencial para votar como la prueba de la ciudadanía. Sin embargo, hay que ser francos, hay que decirlo con todas sus letras, la credencial para votar no es prueba de la ciudadanía, o al menos no es la única prueba. Lo que demuestra la credencial de elector, lo ha dicho Sala Superior,
es cuando mucho que se está inscrito en el padrón electoral y que se tienen vigentes sus derechos en el listado nominal. Pero puede suceder que se tenga la credencial de elector y sin embargo estar suspendidos los derechos político-electorales. Y por el contrario también, es posible ostentar una ciudadanía sin siquiera contar con la credencial de elector. Esto debido a que la ciudadanía es un concepto complejo, que está integrado por un cúmulo de derechos político-electorales que van más allá del derecho a votar y el derecho a tener una credencial de elector. De tal manera que la ciudadanía, siendo un concepto tan complejo y difícil de probar, dice Sala Superior, debe tenerse por acreditada bajo la presunción juris tantum de que quien comparece, de que quien vive en nuestra nación, de quien radica en este país, tiene la ciudadanía. Esto permite distribuir de mejor manera las cargas procesales, porque sería pues una actividad incansable, nunca acabada, estar cuestionando la ciudadanía de 120 millones de personas que viven en México. Y por ende corresponde a quien cuestiona o pone en entredicho el carácter de ciudadano de las personas demostrar esa situación. Es decir, si una autoridad duda de que quien comparece existe, es decir, este es un escrito que se firmó con un nombre inventado, por ejemplo, pues puede decretar algunas diligencias para constatar que esa persona sí existe, y si también tiene duda acerca de su nacionalidad, su mayoría de edad, que son los elementos integrantes mínimos de la ciudadanía, pues hacer los requerimientos y decretar las medidas y las diligencias necesarias para verificar si alguien tiene o no la mayoría de edad y si es nacional o no. De tal manera que ese desechamiento, negando la existencia de las personas y cuestionando sin que nadie se lo cuestione la ciudadanía de quienes promovieron, es notoriamente ilegal. Ahora, lo que también corresponde como aspecto formal estudiar es si el reencauzamiento que se hizo al recurso de reconsideración fue adecuado o no. Recuerdo que este escrito fue un escrito innominado, una exigencia ciudadana de retiro de publicidad, pero no se señaló como un medio de impugnación. Sin embargo, considero en este punto que la autoridad sí actuó correctamente al reencauzar esta petición a un medio de impugnación, y es por una cuestión muy sencilla. Si la pretensión es retirar una propaganda, una estrategia de publicidad del instituto, es obvio que esa finalidad solamente puede alcanzarse si se remueve la causa que generó la autorización de esa propaganda. Y en el caso debe estar de por medio un acto de autoridad. Ese acto de autoridad no puede desaparecer solo con una petición, sino que esa petición debe llevar a la revocación del acto reclamado. Y en el caso, el recurso de reconsideración es apto para modificar ese acuerdo por el cual se autorizó la publicidad y podrá tener por consecuencia remover esa publicidad. De tal manera que en el proyecto explico, considero yo ampliamente, por qué el recurso de reconsideración sí es adecuado para los fines perseguidos por los interesados. Esa parte, al menos, propongo confirmarla. Pero el tema es que una vez reencauzada reconsideración, la ley establece que las autoridades competentes para conocerlo son el Consejo General y el Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo si encuentra alguna causa notoria de desechamiento o improcedencia, y el Consejo en caso de que se entre al estudio del fondo. Sin embargo, en el caso, pues quien lo desechó fue el titular de la unidad técnica de lo contencioso, y no el secretario, que sería el competente, y no el Consejo, que en su caso también sería competente por tener atribuciones originarias. De tal manera que confirmando el reencauzamiento a la reconsideración, quien debió resolverlo sería el secretario ejecutivo del Consejo General o el propio Consejo General. Sin embargo, repito, en este caso actuó el titular de tal manera que eso también es ilegal. Pues bien, con estos argumentos sería suficiente para revocar el acto impugnado. No obstante, debido a la naturaleza, las características de la petición, que tienen que ver con una publicidad que sigue vigente, que se sigue propagando, y que estamos próximos a la jornada electoral el próximo domingo 7 de junio, estamos a unos cuantos días de que eso suceda, en el proyecto yo también propongo entrar con plenitud de jurisdicción al análisis de la petición de los ciudadanos y analizar si puede o no sostenerse jurídicamente una estrategia de propaganda del voto
para el voto como la que se autorizó por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Para analizar si es válido o no este tipo de propaganda, en el proyecto me apoyo sobre todo de 3 argumentos que me parecen a mí torales. El primero, que tiene que ver con las facultades que tiene el Instituto Electoral para la promoción del voto. El segundo, que tiene que ver con el marco convencional interpretativo que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene que ver con esta serie de reglas que, si bien no son de observancia obligatoria para el Estado y para este tribunal, lo cierto es que sí ilustran acerca de lo que se puede esperar de la propaganda oficial. Hay una declaración emitida por la Organización de Naciones Unidas acerca de cuáles son los estándares mínimos que debe de cubrir una propaganda oficial. Yo me baso en ellos para establecer de alguna manera qué es lo que se espera de la propaganda oficial de instituciones como el Instituto Electoral y también, por ejemplo, en su momento, de este Tribunal Electoral. Me baso entonces en las facultades del Instituto, en lo que ha establecido la Comisión Interamericana a partir del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y finalmente lo que ha dicho Sala Superior acerca de lo que se entiende por la promoción del voto. Con base en esos 3 argumentos, que ahorita voy a detallar muy brevemente, considero que es insostenible que una institución electoral autorice una propaganda en la que se degradan de alguna manera, que manda un mensaje equivocado de que no ejercer el derecho del voto degrada todos los demás derechos o incluso menoscaba la dignidad de las personas. Paso a explicar brevemente esto. Los interesados cuestionan la campaña aprobada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, denominada Si no votas no existes, sobre la base de que no se cumple con la finalidad que es promover con dignidad el ejercicio del derecho al sufragio. Para arribar a tal consideración, yo considero necesario interpretar los artículos que se invocan, el 2 y el 7 bis de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, que en conjunto y en la parte que interesa establecen que el Instituto deberá promover la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio. Como lo explico en el proyecto, es natural que la legislación electoral no establezca la forma en que debe hacerse esa promoción del voto.